lo que nos manda la palabra de Dios, nosotros tenemos que prepararnos para entrar nosotros a un área muy poco conocida, donde es otra cultura, donde hay muchos problemas espirituales más que nada. Necesitamos nosotros como misioneros prepararnos en lo espiritual antes de venir a este lugar, en oración, en la lectura de la palabra, en una comunión estrecha con el Señor, porque nos enfrentamos a muchas cosas cuando venimos. Entonces la preparación no es el venir aquí, sino la preparación se da mucho antes. Una de la preparación principal que un misionero debe tener antes de entrar a la zona donde Dios le está enviando es la oración. Las batallas nosotros las ganamos en oración. Nosotros oramos por la comunidad que vamos a visitar, nosotros oramos por nuestra fortaleza espiritual, nosotros oramos para que Dios nos ayude, nos dé de su gracia, y también nos preparamos en la palabra de Dios para que el Señor nos use como un instrumento, Él hable a través de nosotros. Entonces la preparación espiritual es de suma importancia, porque si no, no podemos lograr nada, no podemos lograr resultados ni frutos si no hay una preparación de cada persona que viene a predicar el Evangelio. Es un gran impacto que se hace cuando las misiones llegan a un lugar como estos, como los mayas lacandones. Hace un impacto tanto espiritual, hace un impacto también físicamente, lo podemos ver en el área donde estamos trabajando. De manera que cuando nosotros predicamos el Evangelio, la gente empieza a cambiar no solamente su forma de pensar, no solamente su forma de creer, sino también su forma de actuar. Hay muchos problemas en estos lugares, entonces el impacto que ha hecho las misiones, el impacto que ha hecho el Evangelio es positivo. Mucha gente que vivía, ahora sí que espiritualmente hablando, en una miseria o con vicios, muchos vicios, cuando el Evangelio llega a través de las misiones, empieza a hacer un cambio en toda la comunidad, y eso lo podemos palpar, ese cambio se puede ver ya, ahora sí que en corto tiempo podemos ver un cambio en la comunidad. Well, my preparation to begin mission work is when I was saved, God called me to pastor a church. Mi preparación para ser misionero, para hacer el trabajo misionero, cuando yo fui salvo y Dios me llamó para pastorear una iglesia. And as the church began to grow and I was teaching them, you know, the Word of God. Cuando la iglesia comenzó a crecer y yo les estaba enseñando la palabra de Dios. You know, the teachings of the Bible for the New Testament church is that our mission is the Great Commission. Y la enseñanza en el Nuevo Testamento para la iglesia es la Gran Comisión. That we are to go into all the world and preach the gospel. De que debemos de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. And to go to all nations and language and people. E ir a todas las naciones, a todas las lenguas, a todos los pueblos. And to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And to teach them everything else that Jesus taught. Y enseñarle todas las cosas que Jesús enseñó. So to obey that and to be the New Testament church. Así que para poder obedecer esto y llegar a ser la iglesia del Nuevo Testamento. And to be in obedience to Jesus. Y poder estar en obediencia a Jesús. We had no choice but to prepare ourselves for world missions. No tenemos otra opción más que prepararnos para llevar a cabo las misiones mundiales. And so, you know, as we just realized what the church had to be and what I myself as a Christian had to be. I had to obey Jesus. Nos damos cuenta lo que debe de ser la iglesia o como yo como cristiano lo que debo de ser en obediencia a Cristo. So we began, you know, with much time in prayer and fasting. Entonces comenzamos nosotros a orar, a ayunar. So that God would direct us to the places He would want us to go. Para que Dios nos dirija a los lugares donde Él quiere que nosotros vayamos. And He's taken me to about 6 different countries around the world that we've done mission work in. Y Dios me ha llevado a 6 países alrededor del mundo donde hemos llevado a cabo labor misionera. And the preparation is really prayer. Y la preparación realmente es la oración. And so that God can give you the vision
of where He wants you to be. para que Dios te pueda dar la visión de donde Él quiere que tú estés. And then your heart has to be prepared just to say yes to Jesus. Y tu corazón debe de estar preparado para decirle sí a Jesús. And to have the heart that Isaiah had in Isaiah 6. Y tener el corazón que Isaías tuvo. As he saw the Lord, and the Lord said, you know, who can I send? Cuando vio al Señor y el Señor le dijo, ¿a quién enviaré? And Isaiah said, Lord, send me. Isaías dijo, envíame a mí. And that has to be our heart. Y ese debe de ser nuestro corazón. That He is asking for us as Christians to travel to the places that the people need the gospel. Para que cuando Jesús nos pida que vayamos y viajemos en el mundo para llevar el Evangelio. And they need to know the truth and the love of Jesus. Para que la gente pueda conocer la verdad y el amor de Jesús. And we just have to have the heart to say, Lord, will send me. Nosotros debemos de tener el corazón para en ese momento responder y decir, envíame a mí. And God always provides. Y Dios siempre provee. He'll provide the place. Él va a proveer de el lugar. He'll provide the way. Él va a proveer la manera. And He'll provide the strength that you need to go and do the work. Y también te va a proveer de la fortaleza, las fuerzas que tú necesitas para poder llevar su obra. So the preparation is a heart that's in surrender to God and His word. Así que la preparación es un corazón rendido a Dios y a su palabra. And that says yes before you even know what He's telling you to do. Y decir sí aún antes de que tú sepas lo que Él te está diciendo. I will go wherever Yo voy a ir and whenever a donde sea you need me. y a cualquier lugar donde tú me necesites. ¿Cómo es la preparación para un misionero para poder ir al campo misionero? Tengo algunos años ya trabajando más de lleno en el campo misionero, pero la manera o la herramienta principal de todo misionero, de todo aquel que quiere llevar la palabra del Señor o el Evangelio a otros lugares, es más que nada la búsqueda con Dios. Algo que nosotros veíamos en la iglesia primitiva en Hechos y que platicábamos hace unos días con mi hermano es que cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que fuesen a Jerusalén en Judea y que llevaran el evangelio de Jesucristo, su evangelio, que lo predicaran en todo el mundo, les dijo, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Y cuando venga el Espíritu de Dios, entonces ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y creo que esa es la clave. Nosotros no podemos ir a la guerra si no vamos preparados. Y esto es una guerra espiritual. En cualquier lugar donde nosotros vamos, a las comunidades donde tenemos que ir, nosotros tenemos que prepararnos espiritualmente. Tiene que haber una búsqueda de Dios en oración. Tenemos que estar preparados con la palabra. Yo creo que ningún soldado va a ir a una guerra sin sus herramientas y sin una buena preparación. Y en la vida espiritual dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra huestes espirituales de maldad. Y eso es lo que nosotros enfrentamos en cada lugar como misioneros donde vamos. Son fortalezas espirituales que si nosotros no estamos preparados espiritualmente, no vamos a poder hacer nada y no vamos a poder derrotar al enemigo y arrebatar las almas del Señor. En lo personal, la preparación de un misionero conlleva muchas cosas. Antes de poder viajar a un lugar o una comunidad donde va a empezar a trabajar, tiene que hacer un descubrimiento de la población, de su cultura, de lo que ellos creen, de lo que ellos practican, para que de esa manera también podamos conocer un poco sobre ellos y poder ver de qué manera orarle a Dios para que nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder nosotros acercarnos y poder no solamente suplir esas necesidades espirituales a donde vamos, sino
llevar realmente lo que la gente necesita escuchar. Entonces, más que una preparación de años que te tengas que estar en una escuela misionera, yo creo que es una preparación espiritual. Y no estoy en contra, ni estamos en contra de una preparación en escuelas misioneras, porque su servidor tuvo esa experiencia. Yo fui a un entrenamiento en una escuela misionera por 6 meses y eso ayudó a mi carácter, eso ayudó a que Dios confirmara más el llamado hacia las misiones, y fue un entrenamiento en el cual pudimos aprender mucho sobre las culturas. Pudimos pasar tiempo con Dios también, escuchando lo que Dios quería para nosotros. Y yo creo que cualquier misionero estará de acuerdo conmigo en que la mayor preparación o la preparación principal es en lo espiritual. As an associational missionary back in the United States or as a director of missions, Como misionero en nuestra asociación en los Estados Unidos o como director de misiones, I plan mission trips for 53 different churches in our association. yo soy el que preparo los viajes misioneros para 53 iglesias dentro de nuestra asociación. And then we have other people outside of our association that join us as well. Y también hay gente fuera de nuestra asociación que se une con nosotros. So to prepare for that, you really have to spend lots of time in prayer. Para prepararnos, realmente lo que hacemos es pasar mucho tiempo en oración Seeking where you believe God is wanting you to go. y buscar la guianza de dónde Dios quiere que nosotros vayamos. And also looking to see where He's opened doors and where He's closed doors. Y también ver dónde Dios ha abierto puertas y dónde está cerrando puertas. Last year out of our office, we did 18 mission trips around the world. El año pasado, a través de nuestras oficinas, realizamos 18 viajes misioneros alrededor del mundo. So that takes a lot of preparation time Y esto conlleva mucho tiempo de preparación, because we have different teams that are going on each trip. porque tenemos diferentes grupos que van en cada viaje. So you have to make sure you get all of their flights together, Así que tenemos que asegurarnos que todos sus vuelos estén listos, their housing needs to be taken care que of, su hospedaje esté preparado all the different mission activities they're going to be involved in while they're there. y las actividades misioneras que van a realizar mientras ellos están en el campo misionero. Make sure you're in contact with the people that you're going to do ministry with, Asegurarnos de estar en contacto con las personas con las cuales vamos a llegar y hacer el trabajo misionero. to have everything organized and ready so when our team hits the ground they can begin work. Preparar y organizar todo para que cuando nuestro equipo toque tierra esté todo listo para hacer el trabajo. So for a mission trip there's a lot of moving parts Así que para un viaje misionero hay muchas partes que se mueven and there's a lot of people involved in making sure that it happens and that it's done well. y hay mucha gente que participando para asegurarse que estos viajes se hagan bien. But the main thing is that it starts out with prayer and seeking God and His will and direction at that particular time. Pero lo mayor o lo más importante es buscar a Dios para que Él nos guíe en ese tiempo o viaje en particular. And having people that are not even going on the mission trip, Y tener gente que tal vez no va a los viajes misioneros, committing themselves to pray for this team and pray for God to open hearts and lives. comprometidos a estar orando por esos que están yendo y para que Dios abra los corazones también. And also praying for safety for the team because sometimes we go in some pretty difficult Y places. también estar orando por el equipo que está yendo, porque también muchas veces vamos a lugares muy difíciles.
Yo creo que un misionero es una persona que Dios escoge para un propósito específico que no cualquiera puede hacer. El misionero, yo podría, muy personalmente podría decir que son los verdaderos apóstoles de hoy en día, porque ni ellos saben que son apóstoles. Apóstol significa alguien que es enviado, y un misionero precisamente es eso, alguien que es enviado a lugares que nunca en su vida ha visto, a lugares que no conoce, a lugares que no está él acostumbrado a vivir. Entonces, un misionero es una persona escogida por Dios, que Él capacita para llevar un trabajo extraordinario que no cualquiera puede llevar. Yo, por ejemplo, soy pastor en una iglesia, pero el trabajo de misionero, el entrar a una comunidad tú solo, con la ayuda del Espíritu Santo, es sumamente de reconocer, porque misioneros de ese tipo hay poco, pero son personas, ahora sí que son personas escogidas, son personas con un don específico, un don precioso que el Señor les da y los usa para alcanzar a comunidades, a pueblos completos para su reino. Aquí dice, si Dios te toca el corazón, el Joy, tú, David, el Señor, cuando quieren traer unos dulces o regalos para los niños, que se toque parejos. Sí. No solo uno, cuando viene uno, lo voy a dar ese unos 10, esta parte no quiero, no es así. Porque Dios dijo para todos. Es como digo, el pan, cuando vamos a partir, tenemos que compartir a todos. Lo que alcance pedazos, porque comimos parejos todos. De hecho, eso es lo que tratamos de hacer, tanto como en la comida que alcance para todos, como en lo que traemos o vayamos a traer para los niños. Eso es lo que yo quisiera agradecer, porque sí, eso es bastante bonito. A veces mucha gente a veces dice, bueno, nosotros como autoridad, ¿qué es lo que hacemos? Es invitar a la comunidad. Que tanto los hermanos que vienen, yo y tanto Isaí, no sé cómo se llama, Bobby, nos están invitando a una comunidad de Dios, porque sabemos que viene de sus corazones, pero tanto Dios nos está ayudando siempre para poder vivir todos los días. Pero nos sentimos muy contentos porque toda la gente se siente feliz con él, no que poquito, pero nos sentimos. The missionary has to be in contact with some key individuals where they're going. El misionero tiene que estar en contacto con algunas personas claves al lugar donde se va a ir. They have to find out what the needs of the area really are. Tienen que buscar o saber qué necesidades hay en el área. They have to find out where the people are in understanding the gospel, or if they don't understand it or have never heard it. Tienen que saber realmente si la gente a donde van a ir a ministrar conoce ya del evangelio o de plano no conocen nada. You also have to understand the culture, because every culture is different. También es muy importante entender la cultura, porque cada cultura es diferente. What some cultures would allow you to do, others will not. Mientras algunas culturas te van a permitir llevar a cabo algo, otras no. And you can go into an area and not mean any harm whatsoever. Y tú puedes ir a algunas áreas y no tener ningún rechazo. And not understanding the culture, you can do something that's very offensive. Y tal vez si tú vas a un lugar sin conocer la cultura, puedes tú hacer algo que sea realmente ofensivo para ellos. And so if you don't understand that from the beginning, then you can offend and do more harm than good. Así que si tú no entiendes esto desde el principio, tú puedes hacer algo que los puede lastimar o los puede ofender. For example, when we go out to the Navajo Indian Reservation in New Mexico, Por ejemplo, cuando vamos a Nuevo México a trabajar con los indios de los Navajo, there's a lot of tradition in that reservation. hay muchas tradiciones que se llevan a cabo en esa reserva. And also there's a lot of anger toward the Anglo people of the United States. Y también hay mucho resentimiento o enojo en contra de la gente, de los anglicanos, de la gente que vive en los Estados Unidos. So you have to go in trying to build relationships and build bridges so that they will be able to hear the true gospel. Así que tenemos que ir para poder formar relaciones, formar un puente el cual nos pueda llevar a poder compartirles a ellos el evangelio. And also you have to make sure that you're not offended by their culture, just like you don't want to offend them with your Y culture. también tienes que asegurarte que tú no te ofendas por la cultura de ellos, así como tú tampoco debes de ofender la cultura.
Tenemos el proyecto de traer el mismo radio, pero en el Maya Lacandón. Ya conseguimos quién tiene el reproductor, está en Carolina del Norte, en Estados Unidos. El hijo de Felipe de la Canja todavía vive y está en Carolina del Norte, y ya hablamos con él y él nos va a dar los reproductores. Por lo que no saben, lo pueden escuchar. Para que lo puedan escuchar en las casas, en el idioma ya de ustedes, en el Maya Lacandón. El objetivo principal aquí es, cuando nosotros nos decidimos a plantar una iglesia, lo que le pedimos al Señor es que Él nos guíe a la persona correcta que va a dirigir, o que en un futuro va a poder ser el pastor, el líder de esa congregación. Porque pues nosotros venimos esporádicamente, pero nuestro objetivo principal es ganar a la comunidad, pero entrenar a una persona. Nosotros cuando venimos aquí y empezamos a predicar, vamos viendo el interés de las personas. Rápidamente el Señor nos muestra, ¿verdad?, qué personas son las que tienen el deseo de servir al Señor. Y eso es algo hermoso, porque ellos mismos te dicen, yo tengo el deseo de servir al Señor, ¿qué puedo hacer? Y es ahí donde nosotros nos guiamos para poder prepararlos, para poder capacitarlos, discipularlos, hasta llegar a la madurez para que ellos puedan dirigir una iglesia. Entonces el objetivo es ese, poder entrenar a través de un discipulado eficaz, efectivo, y sobre todo a través de la doctrina, porque eso es algo de suma importancia, adoctrinar a la persona realmente en la palabra de Dios, para que con el paso del tiempo ellos no se muevan del fundamento que es Cristo, del fundamento que es la Biblia.